Bueno, ahora sí, buenos días. Aprovechando el contexto, podrían preguntarse ustedes qué hace una metástasis reumatológica en un módulo de onco. Y la verdad tiene algún sentido porque hablar de los biológicos no es hablar obviamente de oncología, sino que también hablar de medicamentos que son de uso cada vez más frecuente y están presentes no solamente en la oncología, sino en la reumatología, en la gastroenterología, en la hematología. Así que son medicamentos con los cuales cualquier médico se podría ver expuesto. Así que pacientes utilizando biológicos podríamos ver todos en cualquier especialidad. Entonces, el concepto, ahí está. Cuando Paul Ehrlich describió el concepto de balas mágicas a principios del siglo XX, él se refería obviamente a un contexto infectológico en el escenario del uso de antimicrobianos y por lo tanto la capacidad que tenían los antimicrobianos de afectar a la bacteria sin dañar las células de la persona. Y el concepto de balas mágicas, si bien partió en un escenario infectológico, luego fue mutando hacia un contexto oncológico, donde al inicio de la oncología tenía como objetivo el concepto de bala mágica reducir o minimizar el daño a las células normales, ¿ya? Ustedes saben que inicialmente la oncología daba terapia, quimioterapia, hasta donde el paciente lo tolerara, y después para la reumatología el mismo concepto de bala mágica fue tomando otra connotación en relación a apuntar a citoquinas específicas o a sus receptores o a señales específicas o a células específicas en pacientes que no responden a terapia habitual. Sin embargo, la oncología ha variado harto y actualmente esto empieza a parecerse bastante. Y como vieron en la clase anterior, la oncología actualmente está buscando target específico, ya no es solamente no hagamos daño a las células normales, sino también tratemos específicamente lo que queremos bloquear. Entonces, en relación a lo que todo médico debe saber, en la clase anterior también escucharon muchos UMAB, escucharon muchos CIMAB, muchos SUMAB, muchos CEP también, y por lo tanto es lógico que un médico que no se dedique a este tema pueda colapsar ante tanta nomenclatura. Por lo tanto, la idea de esta presentación, eso no lo voy a nombrar, solo ustedes lo leen, la gracia de esta presentación es poder enseñarles las cosas básicas en cuanto a nomenclatura de biológicos, para que no se mareen con esas denominaciones. Primero, ¿qué son los fármacos biológicos? Son compuestos que se obtienen de un sistema vivo, un sistema biológico, como por ejemplo células de mieloma murino o células de ovario de hámster chino. Así que esas son las células sobre las cuales se pueden obtener los fármacos biológicos. Ahora, son macromoléculas de gran peso molecular y si ustedes ven esta es la imagen clásica que compara un anticuerpo monoclonal con la aspirina. Así que se nota que son de un tamaño bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en cuanto a fármacos. Finalmente, les cuento en cuanto a la fabricación de los agentes biológicos que se obtiene el gen para fabricar este agente, se incluye en una célula viva, obviamente, y esto se cultiva y ahí se va teniendo finalmente ese cultivo con el biológico propiamente tal. A grandes rasgos, obviamente. El punto es que si ustedes se dan cuenta, la fabricación de un biológico es bien, bien compleja y el medio en el cual se cultivan estas células no da lo mismo. Entonces es obvio que haya todo un escenario actual en el cual los biosimilares están en un terreno todavía de nadie, ¿ya? Que no es igual hablar de un similar de la aspirina, por ejemplo, hablar de un biosimilar, un biológico similar, no es tan sencillo como para llegar y aceptarlo de una sola vez. Así que hay harta controversia en ese tema. Ahora, ¿qué pueden ser los agentes biológicos? Primero pueden ser proteínas de fusión que son análogos de receptores. Y también pueden ser anticuerpos monoclonales, los cuales pueden ser murinos, quiméricos, humanizados y humanos. Este esquema sirve bastante para entender eso. Si ustedes ven acá, este es un anticuerpo monoclonal completamente murino y por lo tanto no hay nada de humano en él. Y si ustedes se fijan, que dice ahí de ratón 0% humano, al ser menos humano, más antigenicidad puede provocar. Por lo tanto, antigenicidad en humanos es mayor si esto fuera así. Ahora, esto ya, o sea, no usamos de esto, finalmente. Pero acá empiezan cosas que sí usamos, donde encontramos los quiméricos,
que pueden ser 66% humanos, y donde existe antigenicidad menos que esto, pero es importante igual. Y estos son los terminados en CIMAB, ¿ya? Ahora, tenemos los humanizados, ¿ya? Este porcentaje de 66% varía según la literatura, pero es un aproximado. Los humanizados, que son 90-95% humanos, si se dan cuenta con el color, el morado, es la parte humana, son los terminados en SUMAB, que tienen menos probabilidad de generar antigenicidad. El punto es, si generan antigenicidad, significa que puedo generar anticuerpos contra el medicamento y hacerlo menos efectivo, por un lado, y por el otro lado, generar reacciones en el paciente, reacciones adversas. Y obviamente los humanos, que son 100% humanos, son los que terminan en UMAB. Por lo tanto, ahí entre tanto UMAB, CIMAB y SUMAB, uno ya va entendiendo por qué se llaman así. Y tiene que ver con esto, los anticuerpos monoclonales. Ahora, como les decía, mientras menos humanizados sean, más potencial antigénico tienen. Esto no solamente aumenta el riesgo de efectos adversos, como les decía, sino también pueden disminuir severamente la eficacia del fármaco. Y como diría Yoga, si el fármaco a infundir termina en CIMAB, al paciente deberás premedicar. Estos son los fármacos que uno siempre tiene que dar con premedicación. Corticoides, antihistamínicos, porque como tienen potencial antigénico, pueden ocurrir cosas durante la infusión. El ejemplo más claro, el rituximab, por ejemplo, el infliximab. Ahora, tomando la artritis reumatoidea como ejemplo, porque yo soy reumatólogo, no me puedo poner a tomar enfermedades oncológicas como ejemplo, pero esto es bastante útil para explicarles en qué contexto se utilizan los biológicos. Si tenemos falla en reumatología, los DIMARS o los agentes modificadores de enfermedad, o tenemos efectos adversos a estos fármacos, o tenemos contraindicaciones, ahí aparece la terapia biológica, que ojo, la terapia biológica puede ser necesaria hasta el 30% de los pacientes con artritis reumatoidea. Afortunadamente actualmente contamos con la terapia biológica gracias a la ley Ricarte-Soto. Entonces, si tomamos como ejemplo esta figura de AR, tenemos a la célula dendrítica como el representante clásico de la presentación antigénica, que presenta un linfocito TCD4. Acá se pueden generar distintos tipos de respuesta, la TH17, TH1, TH2, etc. Y en relación a la TH2 se forman los plasmocitos, y los plasmocitos ustedes saben que van a formar los anticuerpos. En este contexto inmunológico autoinmune de la artritis reumatoidea son los autoanticuerpos del factor reumatoideo, los anti-CCP. Insisto, esto es un ejemplo. Ahora, en relación a la respuesta TH1, esto genera formación de TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual empieza a generar graves problemas a nivel articular con formación de metaloproteinasas, y por otro lado puede haber estimulación de la señal TH17 con la interleuquina 17, que esto también genera un gran descalabro a nivel articular y sistémico también, con la generación de otras citoquinas que promueven la inflamación. Estamos hablando del mismo TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. Y por lo tanto esto va a generar otros problemas. Ahora, entendemos que los sospechosos de siempre van a ser esta citoquina, interleuquina 17, 6, TNF-alfa, la interleuquina 1, y también van a ser los sospechosos los linfocitos. Así que podríamos claramente tender a odiar estas citoquinas y querer bloquearlas porque son las que nos perpetúan las enfermedades. Sin embargo, no podemos hacerlo, y ya vamos a ver por qué. Ahora, en este escenario, uno puede decir, bueno, podría bloquear perfectamente el TNF-alfa, ¿ya? Y si bloqueamos el TNF-alfa, aparecen estos tipos de fármacos como ejemplo, etanercept, infliximab, adalimumab. Viendo este escenario, también podríamos bloquear el receptor de interleuquina 6. Esto es lo que se llama el tocilizumab, ¿ya? Y la interleuquina 6 no está solamente a nivel, producido a nivel de células del sistema inmune, sino a nivel de muchas otras células. Por lo tanto, uno ya sabe que si bloquea interleuquina 6, van a haber posiblemente efectos adversos de otras índoles, ¿ya? Metabólicas, etcétera. Ahora, si queremos bloquear, no exactamente el plasmocito, porque esto el anti-CD20 es bloquear previo al plasmocito, pero por el ejemplo nomás, podemos hacerlo con rituximab. Si queremos bloquear justamente esta parte, la presentación antigénica de la célula dendrítica, el linfocito TCD4, podemos tener un modulador de la coestimulación como el abatacept. Y por último, si quisiéramos bloquear la interleuquina 17, tenemos el secukinumab. O sea, de ahí van haciendo y tiene lógica todos los biológicos que existen. Ahora, la lógica no es pura en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, porque en AR tenía mucho sentido en artritis reumatoidea bloquear la interleuquina 17, pero no funcionó el medicamento, ¿ya?
No usamos el secukinumab para artritis reumatoidea, funcionó para otras enfermedades. Entonces también hay que probarlo porque hay muchos peros acá. Estamos viendo el final del camino. Entonces, el gran problema de bloquear tanta citoquina es que si ustedes ven acá, ante un proceso infeccioso, estas citoquinas, como ven acá, son claves para la respuesta inmunológica. Por lo tanto, uno ya entiende que si bloquea estas citoquinas, va a tener que tomar precauciones desde el punto de vista infectológico. Entonces, tenemos dos grandes nomenclaturas acá. En relación a proteínas de fusión, dijimos que son análogos de receptores. Cuando un biológico es un análogo de receptor, termina en CEP. ¿Ya? Ejemplos, etanercept, abatacept. Cuando son anticuerpos monoclonales, terminan como lo que ya empezamos a ver, cimab, sumab, umab. Si son quiméricos, en cimab, como el rituximab o como el infliximab. Si tenemos humanizados que terminan en sumab, tenemos el tocilizumab, el certolizumab. Insisto, estoy dando ejemplos reumatológicos que son los que me competen. Y si son humanos, terminan en umab, como el golimumab, el adalimumab, el belimumab y el secukinumab. Acá el que es común es el rituximab a otras especialidades. Así que o son proteínas de fusión o son anticuerpos monoclonales. Y dentro de los anticuerpos monoclonales los divido según la humanización que pudieran tener. Entonces, una manera de clasificarlo es como lo hablamos. O son proteínas de fusión, análogo de receptores CEP, o son anticuerpos monoclonales con la denominación que ya hemos hablado. Y la otra manera de clasificarlos es simplemente según la citoquina o cosa que bloqueen finalmente. Si bloquean anti-TNF-alfa, incluimos esto que lo vamos sacando de ambos grupos. Si bloqueamos anti-CD20, rituximab, y ahí tenemos todo ordenado, ya no según la denominación, sino según su target finalmente. Ahora, para dar un ejemplo en relación a cómo actúa esto, vamos a utilizar como ejemplo los anti-TNF-alfa. Tenemos una célula X cualquiera con su receptor de TNF-alfa. Y ahí tenemos el TNF-alfa. Siempre va a haber un receptor soluble de TNF-alfa que actúa como su inhibidor natural, ¿ya? Por lo tanto, si el TNF-alfa se une a su receptor soluble, en el fondo no se une a este receptor y no genera el efecto. Por lo tanto, tendría lógica hacer un biológico que simulara este receptor y capturara, por lo tanto, al TNF-alfa y no lo dejara actuar a este nivel, ¿ya? Y la otra opción es que bloqueemos directamente el TNF-alfa. Es así como tenemos los CEP acá, que son los análogos de receptores, y por otro lado tenemos los anticuerpos monoclonales, que finalmente este se une al TNF-alfa y le impide su actuar. Y ahí tenemos los terminados en IMAB, UMAB y SUMAB, y por otro lado acá tenemos al CEP, o sea, al que es mitad fracción FC y mitad el receptor soluble. Si este, insisto, se une al TNF-alfa, no lo deja pegarse al receptor que genera la acción y por lo tanto hasta ahí llega la respuesta. Por lo tanto son dos maneras, las maneras más icónicas en el fondo de bloquear estas citoquinas. Ahora, un par de palabras del rituximab, es un anticuerpo monoclonal quimérico que se une selectivamente a linfocitos BCD20 positivo y genera una depresión linfocitaria. Ahora, ¿cuál es la función de la proteína CD20 que está presente en los linfocitos B? Nadie sabe, digamos, pero está. Así que si está, bloqueémoslo. Y no olvidar, el rituximab con el karma del quimerismo ha de cargar. Así que tengan en mente siempre cuando tengan un paciente con rituximab, ojo en la infusión, porque pueden haber reacciones adversas por la antigenicidad que provocan. Ahora, como les decía, el rituximab es un muy buen ejemplo porque me permite concentrar el concepto de la bala mágica tanto de la oncología como de la reumatología. Y es por eso que el rituximab en reumatología lo usamos para la vasculitis, para el lupus, y en oncología, en hemato-oncología se usa para los linfomas CD20 positivos. Entonces ya hay un medicamento que es común a las dos especialidades y tiene por lo tanto bastantes ventajas al respecto. Cumple en el fondo los dos mecanismos clásicos del concepto de las balas mágicas: ser específicos y generar el menor daño colateral posible. Ahora, en cuanto a farmacocinética y farmacodinámica de los biológicos, lo bueno de los biológicos, tiene buena solubilidad y buena estabilidad. Tiene una larga vida media. Hay biológicos que se ponen, unos son semanales, otros son cada 2 meses, otros son mensuales y otros son, dependiendo del caso, cada 2 meses incluso. Entonces, bien cómodo desde ese punto de vista.
tiene alta selectividad y especificidad, y tiene bajo riesgo de bioconversión a metabolitos tóxicos, que es lo que siempre nos preocupa en ciertos fármacos, qué es lo que produce dicho fármaco en cuanto a metabolitos que puedan generarnos problemas, efectos adversos. Ahora, en relación a lo malo, tenemos una pobre biodisponibilidad oral, por lo tanto, biológicos vía oral estamos perdidos. Estos son subcutáneos o son intravenosos, cuanto a biológicos propiamente tal. Se degradan y tienen mal paso a través del tracto gastrointestinal. Tiene una absorción incompleta luego de administración subcutánea, y la distribución y eliminación no es lineal. O sea, acá no estamos eliminando fácilmente un fármaco por el riñón o por el hígado, que tiene una distribución fácilmente predecible. Acá estamos hablando de eliminación de grandes complejos inmunes, ¿ya? Así que no va a ser tan sencillo. Y el gran problema también es la formación de anticuerpos, o sea, la inmunogenicidad, pero ya sabemos que si es Sumab o si es Umab, el riesgo de eso es muy, muy bajo. Entonces, ¿cómo se metabolizan? No se eliminan por el riñón. Yo digo, qué bueno, por fin un fármaco donde no tengo que mirarle el clearance al paciente. Hasta por ahí no va, digamos, pero más o menos. No se eliminan por el hígado tampoco. Entonces, ¿cómo se metabolizan? Se metabolizan igual que las inmunoglobulinas endógenas, pues si son inmunoglobulinas finalmente, o sea, catabolismo intracelular y endocitosis mediada por receptor. O sea, ¿quién lo hace? Los fagocitos finalmente, ¿ya? Por lo tanto, predecir cómo los fagocitos van a degradar, eso es bien difícil, y por eso la eliminación del fármaco, decimos, no es lineal, ¿ya? Ahora, los efectos adversos, y esto creo que lo más importante para un médico que no se dedique a utilizar estos medicamentos, pero que pueda estar en contacto con los pacientes que lo utilizan, el riesgo de infección número uno, es lo que uno más teme, es lo que uno tiene que evaluar siempre. Y de hecho, un paciente que uno le va a dar un medicamento biológico es un paciente que lo vacunó, que le hizo radiografía, que le hizo PPD o IGRA, que lo estudió completo, digamos, antes de iniciarlo. El riesgo de reactivación de tuberculosis nos permite decir que el etanercept es de perfil más seguro, aunque el abatacept también. El riesgo de infecciones en general, en relación a los anti-TNF-alfa, que son los más descritos porque son los más antiguos finalmente del grupo, estamos hablando de 0,07 a 0,09 pacientes año. En los DIMART, medicamentos como el metotrexato, la leflunomida, etcétera, estamos hablando que el riesgo de infección es 0,01 a 0,06 pacientes año. O sea, no es tan terriblemente alto con los biológicos. Y el mayor riesgo de infección está entre los 3 meses y un año. Sabemos que después de eso el riesgo se estabiliza y se iguala al de los DIMARS incluso, ¿ya? Sabemos que las precauciones que uno toma para los biológicos son distintas que los DIMARS, así que es importante tenerlo en cuenta. O sea, si están frente a un paciente que utilice biológico, van a tener que estar pensando siempre ante un cuadro clínico sugerente que pueda ser una tuberculosis, a pesar de todo el estudio que hacemos antes de iniciar estos medicamentos, y siempre estar con el fantasma de las infecciones. Eso es lo más importante para cualquier médico. Tienen descrito también, especialmente los anti-TNF-alfa, que pueden generar enfermedades desmielinizantes, ¿ya? Tipo esclerosis múltiple. Entonces eso lo saben muy bien los neurólogos, y es bueno tenerlo en cuenta en la anamnesis farmacológica, la posibilidad de un anti-TNF como causal de eso. Por lo tanto, los medicamentos biológicos no son la panacea, o sea, van a tener problemas también. El empeoramiento de una insuficiencia cardíaca se ha visto también con el uso de anti-TNF-alfa, así que hay que tener cuidado con eso. El TNF-alfa está aumentado en la insuficiencia cardíaca. De hecho, los cardiólogos, que son los más prendidos en la medicina y que tienen un montón de pacientes para hacer estudios, donde nosotros en reumatología tenemos un estudio con 100 pacientes y celebramos y saltamos, y a los cardiólogos es el estudio más ordinario que existe con 100 pacientes. Entonces, ellos trabajan con 10.000, de ahí para arriba, digamos, ¿ya? Por lo tanto, ellos tienen muy bien estudiadas muchas cosas, y los estudios lo empezaron cuando nosotros nos estábamos maravillando de, miren qué bonitos los biológicos para reumatología. Los cardiólogos ya lo estaban probando en insuficiencia cardíaca, y estaban probando el anti-TNF-alfa. Estudios que se dieron entre el año 99 y el 2003 usaron los anti-TNF-alfa en insuficiencia cardíaca, y todos fracasaron finalmente, ¿ya? Yo creo que mejor, porque estar tratando de insuficiencias cardíacas con un biológico sería como un poco dramático, digamos. Efecto paradójico, se pensaba, un rol adaptativo del TNF-alfa en la insuficiencia cardíaca, o una toxicidad selectiva al miocito, no sé, ¿ya? Hay incluso estudios que prueban los biológicos en artrosis. Afortunadamente todos han fracasado, porque tener al 90% de la población adulto mayor con biológicos por una artrosis sería realmente un problema.
Por lo tanto, la recomendación en cuanto a biológicos e insuficiencia cardíaca es que estos deben evitarse en insuficiencia cardíaca etapa 3-4, fracción de eyección menor de 50. Así que no es tan sencillo como el tema infeccioso, o sea, se nos cruza con otras especialidades también. También los anti-TNF-alfa tienen el riesgo de generar psoriasis, ¿ya? Y hay pacientes que están en tratamiento con anti-TNF-alfa y empiezan a desarrollar la psoriasis, no la habían tenido nunca. El bloqueo y disminución del TNF-alfa generaría un aumento del interferón gamma por las células dendríticas, y esta citoquina es clave para el desarrollo de la psoriasis, así que está descrito e importante saberlo. Ahora, el abatacept tiene descrito exacerbación de EPOC, así que hay que tenerlo en cuenta también, un paciente de EPOC descompensado, especialmente cuando están utilizando eso. El paciente EPOC que estuviera con abatacept, porque uno lo trata de evitar en los pacientes EPOC por eso mismo, pero imagínense que tuvieran un paciente así, si lo ven con descompensación, también traten de hacer el link con el fármaco, aunque un paciente no debería, si es EPOC, estar con esto. Dislipidemia, el tocilizumab les había dicho que la interleuquina 6 no es solamente de las células del área inmunológica, sino también de muchísimas otras células. Por lo tanto, los efectos del tocilizumab, del bloquear el receptor de interleuquina 6, van a ser más sistémicos y muchos de ellos metabólicos también. Así que dislipidemia puede generar el tocilizumab bloqueador de interleuquina 6 y que tiene buena respuesta a estatinas. Por otro lado, puede haber neutropenia, especialmente con el mismo tocilizumab, pero ojo, no siendo una neutropenia severa y no aumentando el riesgo de infección necesariamente. Por otro lado, el mismo tocilizumab, aunque en menor medida los anti-TNF-alfa, pueden aumentar las transaminasas. Así que si ustedes se fijan, según el fármaco biológico que estemos usando, es lo que vamos a estar vigilando. Y por último, recordar el tema de las vacunas, ¿ya? Esta es una tabla de las guías de artritis reumatoidea, pero con la última línea que habla de los biológicos. Así que todo paciente con biológico, obviamente antes de darle biológico, ya la vamos a tener vacunado contra el neumococo, tanto la Prevenar 13 como la Neumo 23, la influenza todos los años, la hepatitis B, y ojo, esto es lo que puede ser importante para cualquier médico, porque el paciente que está con biológico y va a viajar a alguna parte o pregunta, va a preguntar, ¿me puedo vacunar estando en utilización de estos fármacos? Y obviamente las vacunas vivas no se pueden utilizar en estos pacientes. Por lo tanto, recordemos que la BCG, nadie va a estar pidiendo ponerse BCG actualmente, pero la tresvírica, el sarampión, sabemos que la recomendación es vacunarse en cierto tipo de pacientes. Pero ojo, si usa biológico no debería vacunarse, ¿ya? La varicela es importante también, la polio, la tifoidea, pero me interesaba, como les decía, recordar la tresvírica por el tema del sarampión que está vigente, y me interesa recordar la fiebre amarilla, que los pacientes preguntan porque se van a Brasil, se van a X parte, digamos, y preguntan si se pueden vacunar, así que fiebre amarilla, sarampión, no si es que utiliza fármacos biológicos. La idea es haberse vacunado antes del inicio del biológico, ¿ya? Perfecto, eso es.